¿Siente este cambio como un respaldo a su gestión? Porque usted había dicho que había que flexibilizar esas pautas de acuerdo con la realidad que se vivía. En nuestra opinión, como lo decía recién el presidente de la República, creo que quien gana es el país. Creo que estamos, cuando en estos días se avanza en varias cosas importantes, no me quiero olvidar que estamos a mediados de agosto y se podría decir que en un mes y poco se ganó el juicio de Philip Morris en defensa de la soberanía y la salud de los uruguayos. Se vendieron muy bien los títulos, los bonos uruguayos en el exterior. Se logró el interés de una tercera planta de celulosa en el país, que es la mayor inversión de la historia. Se logra un acuerdo con los jubilados en torno a las pasividades mínimas. Se logra este acuerdo que yo creo que va a andar bien, más allá de alguna cosita por ahora con los lineamientos de la negociación colectiva. Se logra un avance muy importante en el caso de Uber, con la resolución del Consejo de Ministros del pasado lunes. Se logran en 4 meses media docena de leyes por seguridad. Por tanto, creo que esto hace confiar en que el Uruguay podemos seguir mejorando en beneficio de la gente, de las empresas, de los trabajadores, de los jubilados, del país en definitiva. En esta decisión en concreto, perdón Pablo, también bajó un poquito la inflación. ¿Es esos 3 o 4 elementos económicos que mencionó antes de hablar de los temas de seguridad los que hicieron que pudiera cambiar una decisión? Porque el Consejo de Ministros hace un mes, reunido, donde usted planteó estos temas, incluso que se mantuvieran los lineamientos del año pasado, como efectivamente va a pasar, había decidido que no, que la situación era de seguir así. En un mes cambió la realidad, por lo menos para mover un poquito la aguja. Creo que tenemos un presidente de la República sensible, que trata de trabajar colectivamente, que escucha a la sociedad, que se reúne. Esta maravilla que estamos haciendo de los consejos de ministros en el interior del país, se han realizado 10 u 11 ya, ahora 28 y 29 vamos a Fraiventos. Creo que eso, el diálogo que existe en nuestra sociedad, ese diálogo que se veía ayer, cuando comunicábamos en el Consejo Superior Tripartito los nuevos lineamientos. Ese diálogo que nos ha permitido, por ejemplo, en el caso de nuestro ministerio, en 15, 16 meses de gestión, aprobar más de 20 normas, decretos y leyes que surgen de diálogos con empresarios, con trabajadores, con jubilados, con otros sectores de la sociedad. Yo creo que esas son las cosas que nos enriquecen a los uruguayos y que tenemos que, bueno, aprender de los errores, aprender de los aciertos, seguir trabajando y seguir dialogando y ejecutando. Ahora, ayer en el Consejo cambiaron las caras largas de un lado para el otro y las sonrisas. A ver, si uno mira, por ejemplo, yo conversé, por ejemplo, con el presidente de la Cámara de Comercio, sí, con quien tengo una muy buena relación. Están enojados porque dicen, solo escucharon a los trabajadores y a nosotros no en este cambio. En este país, felizmente, y creo que ese es un valor de los uruguayos que tenemos que conservar, mantener y desarrollar, todos conversamos con todos y todos conversamos de todo. Ahora, los empresarios dijeron públicamente que en este caso sintieron que no se los escuchó. A ver si me aguanta un poquito, a ver si puedo terminar. No, está bien, pero para ir a la... Te lleva puesto, Juan Miguel. No, dale, con fe. Entonces, en este sentido, digamos, por ejemplo, miren, yo tengo acá, ¿no? Un papelito, traje algunos papelitos. En el año pasado, la Cámara de Comercio, por ejemplo, en 3 subgrupos del Consejo de Salarios, firmó por encima los lineamientos. Sin el acuerdo del Ejecutivo. Sin el acuerdo del Ejecutivo. Estoy hablando del Grupo 11, del Grupo 14, en este año en el Grupo 10, y ahí hubieron 4 subgrupos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los lineamientos
como ayer lo explicaba muy bien, por ejemplo, el doctor Fraschini, representante de la Cámara de Industria, son lineamientos que pone el Poder Ejecutivo y como muy bien lo decía recién el presidente de la República, nosotros, por ejemplo, en los últimos consejos de salarios que terminaron ahora con retroactividad al 1 de enero, pero que estuvieron terminando en junio, julio, en varios de ellos el gobierno se tuvo que abstener o votar en contra porque empresarios y trabajadores se ponían de acuerdo por encima de los lineamientos. Por tanto, yo creo que es bueno esto que ha pasado, que es parte de ese proceso donde, en base al trabajo que se está haciendo de diálogo y trabajo colectivo en el gobierno, se van encarrilando las cosas y reitero, estas 8 cosas que yo mencionaba, me parece que como uruguayos debieran enorgullecernos. Y coincide, ministro, con la visión del PIT-CNT que estas medidas, estos nuevos lineamientos no van a hacer perder empleo, como dice alguna de las partes. En alguna oportunidad nosotros dijimos que hay relaciones entre salario, empleo e inflación, pero no exclusivas y excluyentes. Claro. O sea, no porque se toque una de esas variables se afecta irremediablemente y en todo su impacto la otra. No es tan lineal. ¿Está bien? Entonces, las cosas son más dinámicas, las cosas son más dialécticas. Entonces, en ese sentido creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir poniendo un ojo en el empleo, un ojo en el salario. Si tuviéramos otro ojo en la productividad, en la cultura del trabajo, esto que venimos impulsando, y estamos tratando de, con empresarios, con trabajadores, con técnicos, de hacer más profesional, más rigurosa la negociación colectiva con más elementos. Aprovecho para hacer un aviso. Sí. A ver. Esta semana presentamos con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, este libro, que es un libro del Ministerio, el primer libro del Ministerio de estudios de trabajo y la seguridad social. Por ejemplo, para quienes les interese, acá ustedes van a encontrar un estudio de cómo ha evolucionado el trabajo en cuanto a calidad, a trabajo decente, a condiciones de trabajo en los últimos años en Uruguay. Un primer estudio que se hace de esto en base a los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo. Y van a encontrar otra cosa muy interesante, que seguramente vamos a tener que corregir, que mejorar, que perfeccionar, que es estudios por departamento de la situación del trabajo y de la seguridad social. ¿Trajo uno para dejarnos? Sí. Este queda acá. Bien. Murro, el PIT-CNT... ¿Le entrego a la presentadora? Sí. Eso después nos encargamos de distraerla con otra cosa y robar. Roban todo. Pero un segundito que me quedó pendiente cuando hablaba de la Cámara de Comercio y la reacción. Se quejan del aumento de salarios que puede dificultar las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es su visión? Bueno, pero a ver, pero en esto también ha habido acuerdos en ese sector por encima de los lineamientos. Ya han habido acuerdos. Usted dice que estos lineamientos se adecuan a la realidad que se estaba viendo en la negociación. Era lo que decía hace un mes también, además. La realidad le pasó por arriba a las pautas. Bueno, pero a ver, las opiniones personales, pero que yo trato de opinar en el Consejo de Ministros, en la fuerza política. Son importantes porque son muchos ojos en ese Consejo de Ministros, usted que pedía. Y yo creo que lo bueno es que vamos saliendo. Murro, ¿no era viable, como pedía el PIT-CNT, un correctivo anual por inflación? Igual, a veces este cambio en las pautas ha quedado por fuera o queda más relegado un segundo capítulo de este arreglo, y es que para los salarios más sumergidos sí hay ajuste real seguro, ¿no? Porque hay correctivo por inflación, pero ¿no era posible hacerlo general eso como planteaba el PIT? A ver, en el caso de los lineamientos salariales son un conjunto de cosas. Por ejemplo, nosotros ayer lo dijimos, queremos impulsar el sistema de cuidados en la negociación colectiva. Porque no es lo mismo 100 pesos con guardería que 100 pesos sin guardería. Queremos impulsar fuertemente la formación profesional y en eso viene mejorando mucho el Instituto de Formación Profesional, que es tripartito. Ahí administran empresarios, trabajadores, gobierno, el sector incluso cooperativo. Porque necesitamos mejorar la calificación de nuestros trabajadores, de nuestros empresarios, acreditar competencias, acreditar saberes. En el sector de ustedes, por ejemplo, el periodismo, ¿cuántos periodistas conocidos hay que todavía no tienen un título?
Pero ¿cuántos saben? En esta mesa. Sí, sí. Bueno, claro. no. Miro para mis costados. Sí, no, obvio. Sí. No saques el tema de la tesis acá, Ernesto, porque... No, Saltan las madres. No, yo me levanto y me voy si se yo pone con ese las tema. contradicciones que tengo que administrar en el Ministerio me alcanza, no voy a meter lío acá. Otro problema, claro. El calderín de lío está lleno. Entonces, por ejemplo, una cosa es hablar de ese correctivo con determinadas cosas o sin determinadas cosas. Por ejemplo, yo creo que lo que se ha resuelto sobre los salarios sumergidos es importante. Para que tengan una idea, miren, para un trabajador de 48 horas, ya estamos hablando de que va a tener, además de lo que se consiga en el Consejo de Salario, por la pauta salarial que está prevista, vamos a suponer que agarrara solamente la pauta salarial que está prevista por el Poder Ejecutivo, que está propuesta por el Poder Ejecutivo, va a tener un 2,5 más, hasta salarios de casi 19.000 pesos, de 18.700 pesos. Por tanto, yo creo que se está mejorando en ese camino y hay que seguir trabajando en ese camino. Pues también se levantó lo que es la consideración del salario sumergido, ¿no? claro. Lo que se consideraba sumergido, que estábamos hablando, por ejemplo, de en las pautas iniciales, estábamos hablando de 14.000 pesos para salarios, porque depende también la cantidad de horas. Esos 14.000 pesos pasaron a 15.600, pero si nos vamos a 48 horas, estamos hablando de 18.700. Y aparte es el laburante que tiene 48 horas. Ernesto, me quedé con algo de lo que te decía María Noel y que vos le explicabas que en esos sectores se firmaron acuerdos por encima y lo que es la realidad a veces en el mismo sector de los grandes y de los chicos y los medianos. ¿No puede pasar allí que los grandes jueguen a firmar acuerdos que en realidad a los medianos y a los chicos les complican la vida y ellos los pueden pagar, pero además les permite mejorar su situación en el mercado? Los ejemplos que he dado están en todos los casos de los distintos tamaños, porque yo mencioné los de la Cámara de Comercio porque es la que ha tenido una actitud más crítica hasta el momento. Sí. Pero en los acuerdos firmados por encima de los lineamientos y que el Poder Ejecutivo no acompañó, también hay acuerdos de la Cámara del Transporte, de la Cámara de Industria, de la Asociación de Hoteles, de los productores forestales, o sea, podría seguir, digamos. Claro, pero en cada sector hay grandes y chicos también. ¿No? Claro, pero por ejemplo, en ese sentido también hay que ver lo que es grande y chico, porque a veces, si lo definimos solo por la cantidad de trabajadores dependientes puede ser una cosa, pero a veces puede haber sectores de actividad que con pocos trabajadores dependientes generen alta facturación. Esto sucede, por ejemplo, en algunos sectores de servicios o de alta innovación. Por tanto, reitero, creo que estamos en buen camino y que en este proceso me parece que yo destacaría las unanimidades de ayer. Ayer hubo unanimidad en seguir negociando. Hubo unanimidad en empezar rápido. Hubo unanimidad en negociar a 3 meses, donde salvo excepciones que a pedido de las partes se pide dar un poco más, en 3 meses estaríamos culminando. Acotar negociación para que no se eternice. Yo creo que estos acuerdos fueron muy buenos, el clima de la reunión fue bueno. También acordamos otras 2 cosas más que estaban planteadas. Una es que se va a estar realizando hoy mismo, a las 2:30 de la tarde, una reunión por el tema del acuerdo con Chile. Un acuerdo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social apoya. Creemos que va a ser una cosa buena para el Uruguay avanzar en eso. Se han estado trabajando mucho en lo que significan los derechos laborales y sociales y los derechos de las empresas nacionales cuando se hacen esos acuerdos comerciales internacionales. Hoy se está realizando esa reunión, que fue otro de los temas que estaba arriba de la mesa. Estamos ya conversando para la próxima semana otro de los puntos que había planteado el PIT-CNT, que es el Consejo Superior de Trabajo. Hemos conversado ya en estas horas con las cámaras empresariales para ver cómo quieren ver ellos este tema, porque va a ser también un ámbito tripartito. Se están acomodando las cosas. Muy Bueno, bien. ministro, muchísimas gracias por Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Un gusto. Gracias. Saludos a la audiencia. Buena gracias. jornada. Muy bien, Gastón, hablamos de otros temas. En el día de ayer fue interpelada la ministra